Me da muchísimo gusto saludarte, querido y admirado José Medina Mora, presidente de Coparmex. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. David, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Oye, yo creo que hay que entrar a este tema de los libros de texto porque se está perdiendo cuál es el foco de la discusión. Parecería que son estos o no, cuando yo creo que el centro debe ser cuál es la mejor educación para los niños y las niñas, ¿no? Sin duda, poner al estudiante al centro es el que nos lleva a tener la mejor calidad en la educación. Y aquí en el proceso de los libros de texto gratuito y del nuevo plan de estudios, vale la pena recordar, David, que hace un año se publica un nuevo plan de estudios en el Diario Oficial, en agosto justo. Sin embargo, en septiembre, un organismo de la sociedad civil dedicado precisamente a la calidad de educación, que se llama Educación con Rumbo, presenta un amparo porque este nuevo plan de estudios, con todo y sus libros de texto, no siguieron el debido proceso que establece la ley, que básicamente, David, es que tiene que revisarse cualquier cambio en los libros de texto por maestros, por padres de familia, por expertos en pedagogía y por expertos en educación. Es decir, se tiene que establecer una mesa de diálogo, que es el Consejo Nacional de Participación Escolar en Educación, lo cual no se hizo. En mayo de este año, David, la Unión Nacional de Padres de Familia presenta otro amparo y les concedido la suspensión definitiva de la impresión de los libros de texto. El mes pasado, un juzgado federal ordena a la SEP cumplir con la suspensión definitiva de la impresión de los libros de texto. Esto quiere decir, David, que dado que no siguieron el debido proceso, se tiene que reponer el proceso para cambiar los libros de texto. Esto quiere decir que estos libros no son legales. Quiere decir que la versión anterior de los libros de texto, los que se usaron el pasado ciclo escolar, son los libros de textos que son legales, que son vigentes y son los que deben de seguirse usando mientras no se reponga el debido proceso y se incluya a los padres de familia, a los maestros y a los expertos en cualquier cambio que se quiera hacer a los libros de texto. José, es que qué bueno que dices esto porque creo que la parte fundamental es no llevarlo a un tema de unos contra otros, esas exageraciones de algunos panistas, de vamos a quemar esos libros. No, no es un tema político, es un tema de que se debe cumplir el debido proceso, primero porque el debido proceso se acerca más a garantizar que sea la mejor calidad posible. Sin duda, creo que la primera frase que dijiste, David, tenemos que poner al estudiante al centro, es decir, para que los niños y las niñas de este país tengan una mejor calidad en la educación, porque esa es la apuesta a futuro del país, y no desgastarnos en los detalles de los libros. Eso, pues precisamente en el debido proceso entrarán en su momento los padres de familia, los maestros, los expertos, a hacer las correcciones que sean necesarias para conservar esa calidad en la educación. Desde luego, llama la atención cómo, por ejemplo, en matemáticas, los libros de texto gratuito han ido aumentando las páginas. Antes eran 100 páginas, ahora 150. El que se reduzca drásticamente el número de páginas, pues llama la atención, pero no nos toca calificarlo a nosotros. Por eso la ley establece esa mesa de diálogo, ese debido proceso. Insistimos, si queremos ser un país de Estado de Derecho, tenemos que cumplir la ley. Y en este caso, en el Estado de Derecho y la separación de poderes, hay un mandato judicial a la SEP de suspender esta impresión y distribución de los libros de texto gratuito que debe de ser cumplida. Sí, a ver, de entrada llama la atención esto que dices, los libros de matemáticas. Y eso se resuelve si se hubiera seguido el debido proceso, que hubiera grupos de la sociedad, porque el presidente dice, es que fue un grupo de maestros y de pedagogos, sí, con pensamiento único parecería. Se Sí, tiene bueno, que oír todas las voces y eso integra una mejor respuesta a favor de los niños y de las niñas. sin duda, nos parece que el hecho de que la SEP haya reservado la información de estas asambleas de consulta por 5 años, pues no contribuye a la transparencia. Aquí lo que queremos es mejorar la calidad de educación de los niños y niñas
y para esto, pues saber a quién se consultó. Cuando no se sabe a quién se consulta y nos dicen la Unión Nacional de Padres de Familia, nos dicen los maestros, nos dicen expertos en educación que no han sido consultados, pues claro, queda la duda, como bien dices, ¿no? Y entonces, ¿a quién sí consultaron? En ese sentido, cuando el enfoque es... ¿Y sí consultaron? ¿Y qué hablaron en esas reuniones? Claro. ¿De qué se habló en esas... Porque a lo mejor sí consultaron, pero se dedicaron a, no sé, a discutir del Capital de Karl Marx o Schopenhauer, y eso pues no es lo que necesitaban los libros o de cómo estaba la selección mexicana de fútbol, ¿no? Sí, sin duda. Existen, David, estándares internacionales en la parte del aprendizaje, de las matemáticas, de la lectoescritura, de las ciencias, que precisamente ese comité de expertos, junto con los padres de familia y maestros, tienen que ver si se están integrando a la nueva edición de los libros de texto gratuito. Una vez que se reponga el proceso y que estos intervengan, pues tendremos precisamente ya asegurado que la nueva versión pues contempla esos estándares internacionales, realmente mejora la calidad de la educación, y entonces podemos seguir adelante. Pero mientras tanto nos parece, David, que es importante que se respete el Estado de Derecho y que, dado que no se cumplió la ley, pues se suspenda esta impresión y distribución de los libros mientras se utilicen los libros anteriores, y una vez que se reponga el debido proceso, bueno, habrá una nueva versión, pero ya revisada por expertos, por padres de familia y por maestros. Mira, yo creo que lo que tendremos que garantizar como sociedad, o lo que deberíamos garantizar como sociedad, es que estos libros de texto sean mejores a los anteriores, que le permitan a los niños aprender mejor. Y mira, desde cierto punto de vista yo lo digo, si estos libros son peores o son menos buenos, por decirlo de alguna manera, que los anteriores, los niños que solo tienen acceso a los libros de la educación pública se van a rezagar contra los niños que tienen acceso a otros tipos, a otras fuentes, a mejores metodologías para el aprendizaje, y eso va a condenar a los que hoy tienen menos a seguir teniendo menos, porque van a tener menos capacidades cognitivas. Sí, y sin duda, lo llama la atención que la OCDE nos diga que antes de la pandemia teníamos un rezago de 2 años en el aprendizaje de los niños y las niñas. Hoy, después de la pandemia, son 4 años de rezago. Entonces, tenemos que ir contracorriente para subir la calidad de la educación, y como bien lo dices, cada nueva versión de libros de texto tiene que ser mejor a la anterior para que nos ayude a ir recuperando esa pérdida que hemos tenido en la calidad de la educación. Sí, porque además quizá el sistema de que ya no sea por asignaturas es mejor, pero no lo están aplicando bien. Hay escuelas que llevan muchos años en México aplicándolo, que lo aplican de maravilla y que les ha funcionado, pero no es como lo están planteando. O hay por lo menos muchas dudas de cómo llegaron a esas conclusiones. Y creo que vale la pena también recordar que en algún momento quisieron quitar los grados escolares. Sí. Y bueno, a partir de un amparo esto se suspendió. Luego quisieron quitar la calificación a los alumnos. Sí. A partir de otro amparo también se suspendió. Luego, bueno, querían hacer una prueba piloto con un plan que no había sido revisado por los expertos, padres de familia y maestros, y también el amparo se aprobó, por lo cual se suspende. Entonces, bueno, es muy claro que ahora lo que se tiene que hacer es que exista esa mesa de diálogo, el Consejo Nacional de la Participación Escolar en la Educación, y que, siguiendo el debido proceso, pues la nueva versión de los libros de texto sea legal, porque actualmente, al no haber seguido ese debido proceso, pues estos libros que se pretende distribuir pues son ilegales. Ese yo creo que es el problema formal, e insisto, a mí lo que me interesa como padre de familia, como mexicano, como padre de un hermoso hijo que va a entrar a tercero de primaria, es que tenga el acceso a la mejor educación posible y que ésta le permita tener habilidades para desarrollarse en la vida. Y estas discusiones creo que poco abonan en ese camino. Sí, sin duda. Ahora también hay que recordar
que la educación no es nada más los libros de texto. No. La parte que los padres de familia tenemos que hacer con nuestros hijos, desde luego la parte muy importante que tienen que hacer los maestros de acompañamiento a los alumnos, y los libros de texto son un apoyo, pero no es lo único, y en ese sentido tampoco podemos dejar de ver la responsabilidad que tenemos padres de familia, la responsabilidad que tienen los maestros y el apoyo que tenemos que darle a los maestros para asegurar que los niños y niñas reciban la mejor educación posible. Pues esperemos que este asunto vaya resolviéndose rápido y que se le quiten estas cargas ideológicas que también en este aspecto de la vida nos están estorbando ya muchísimo. Eso de unos contra otros, pues no, el bien común en este caso son los niños que se están en la educación básica. Sí, y más que cualquiera de nosotros podamos opinar si están bien o mal los libros de texto, pues para eso existe un proceso definido en la ley que nos asegure que son revisados por expertos que conocen de la metodología pedagógica, que conocen de cómo se lleva precisamente el proceso de aprendizaje de los niños, cómo ha ido avanzando también el desarrollo cognitivo de los niños, qué es lo que necesitan de apoyo. Y entonces tendremos la certeza de que esa nueva versión de los libros de texto, cuando salgan, pues serán mejor cada vez, con todo y que puede ser que a algunos les guste y a otros no. Lo importante es que exista el Estado de Derecho, es decir, que se respete el proceso que la ley establece para la nueva versión de los libros de texto. Es que no se trata de un tema de gustos, mi querido José, sino se trata de un tema de que les sirva mejor a los niños. Como siempre, te agradezco muchísimo que me tomes la llamada. Te mando un abrazo con mucha admiración. Un fuerte abrazo, David, y un saludo para toda tu audiencia. Que te vaya muy bien.